cómo la estrategia del Océano Azul, ¿no? Efectivamente, los podemos utilizar como un esquema de caso de negocio, ¿no? ¿Cómo lo podemos utilizar como caso de negocio? Porque recuerden que un proyecto tiene lo que se conoce como la preinversión, la inversión y la posinversión. Si bien es cierto, el estándar de PMI entra básicamente a la inversión, pero ya también se está metiendo, y hay un estándar de business analysis en la parte de la preinversión, y justo el caso del negocio, o sea, justo el tema de aplicación de la estrategia Océano Azul calza, porque de alguna manera nos dice qué cosa es lo que la empresa o el negocio necesita y cómo después que analicemos y tengamos este primer perfil, los proyectos obviamente al ejecutar nos pueden ayudar. Entonces, como ya tenemos la presentación, ya estaba haciendo la introducción, creo que ya está, sí, creo que estoy grabando también, porque se me había olvidado de grabar, ¿sí? Entonces podemos ir pasando las diapositivas, ¿no? Y ustedes mientras que voy explicando, ustedes utilizando si quieren el chat, ¿no? O otro medio, o al final también me pueden ir haciendo algunas preguntas y trataré, ¿no? Un poco conocedor de este tema de poder dar solución a lo que ustedes, ¿no? Me puedan preguntar. Bueno, lo que les decía, ¿no? La agenda de hoy día, de esta hora que había preparado para ustedes, era un poco que yo le estaba haciendo, ¿no? La introducción de lo que es el Océano Azul, cuáles son esos orígenes, qué tiene que ver mucho, por qué tiene que ver mucho con el tema estratégico, cuáles son esos niveles estratégicos. Hablo un poco también, ustedes conocerán pues las fuerzas competitivas de Porter, ¿no? Uno de los gurús de la competitividad, el cual también lo menciona, ¿no? Y he tomado como caso aplicativo, ¿no? En realidad este tema es en realidad bien extenso. Si ustedes han podido de repente leer el libro o algunos libros que han escrito sobre el tema, pero he tratado de resumir en un caso justamente que tiene que ver con el capítulo el cual yo conozco desde hace algunos años como voluntario que soy y como directivo ahorita, y justamente ahí he podido dar algunos ejemplos, ¿no? Y cuál es realmente el secreto de este océano azul, ¿no? Que básicamente se basa en lo que se conoce, les voy adelantando, en el esquema de las 6 vías y algo que llama matriz de las 4 acciones, donde ahí es donde realmente se nota la diferencia con esta estrategia y quizás difiera de otras, ¿no? Y bueno, hablamos un poco también de la parte de innovación y algunas conclusiones. Entonces, como les comentaba, ¿qué entendemos por océano azul, no? Entonces, así como hay un océano azul, también los autores, ¿no? Nos hablan que hay un océano rojo, ¿no? Lo que pasa que las empresas, los negocios, siempre están en un océano rojo, generalmente. O sea, cuando habla a nivel competitivo, obviamente que es bueno la competencia, siempre estamos rodeados de un océano rojo, por lo mismo que la competencia a veces se convierte en una especie de, utilizando la metáfora del océano, en estos tiburones, ¿no? Orcas, asesinas, que simplemente lo que quieren es tumbarte y sacarte del mercado, ¿no? O sea, eso es lo que se pretende. Entonces, cuando hablamos de océano rojo, uno tiene que estar pensando todos los días qué es lo que debo hacer y cómo debo combatir a la competencia. Y cuando hablo de competencia, no solamente me refiero al tema de instituciones o empresas, sino también me refiero a las personas. Nosotros, como profesionales, estamos en un mundo competitivo, ¿no? Y también nosotros competimos y ya, y por el tema de globalización de hace ya 15 o 20 años, lamentablemente ya no competimos solamente en un mercado local, ya sea el mercado peruano, el mercado colombiano o el mercado español, sino que ya competimos en realidad con todo el mundo, con nuestros amigos de Europa, con nuestros amigos de Brasil, de China, del Asia, o sea, y obviamente muchos de ellos inclusive pueden ser más competitivos que todos nosotros. Entonces, cuando hablamos de competencia, tenemos que estar pensando cómo ser mejor competitivo. Pero entonces es ahí donde los autores dicen, pero ¿por qué tiene que la competencia quitarte el sueño? Dice, ¿no? Literalmente utilizan este término, ¿no? Si lo que tienes que hacer simplemente es diferenciarte. Hay que diferenciar, o sea, hay que analizar, obviamente, la competencia una primera vez, seguramente, hacer una especie de benchmarking, es una técnica que también utiliza mucho, no solamente el estándar PMI, sino muchos estándares, ¿no? Un poco ver qué es lo que hacen, pero no tanto copiar y pegarlo, ¿no? Sino tratar de luego mejorar, imitarlo y superarlo. Entonces, efectivamente, hay que hacer este estudio, hay que ver qué cosa es lo que le falta a la competencia, qué es lo que tiene, y eso que no tiene es lo que yo debo ofrecer para poder diferenciar. Y al diferenciarme, inmediatamente
voy a pasar a un océano azul, o progresivamente voy a ir pasando, donde obviamente voy a estar, en un momento voy a estar solo con ese producto, o con esa innovación, ¿no? O con ese nuevo negocio, el cual obviamente voy a estar libre momentáneamente de estas, ¿no? Utilizando la metáfora de los tiburones y las olas asesinas, ¿no? Para que no se torne obviamente rojo el océano, sino que sea, pues, como su propio nombre lo dice, un océano, pues, azulito, ¿no? Y entonces, este es el objetivo. Entonces, es ahí en la siguiente diapositiva donde efectivamente pongo un poco la carátula del libro original de estos amigos, Sean King y Randall Malborn, ¿no? Que efectivamente nos dice, ¿no? Que es un desafío que las organizaciones deben abandonar este sangriento océano rojo y crear espacios seguros. Pero ¿cómo creo espacios seguros? Innovando, haciendo acciones disruptivas, ¿no? Diferenciándome o tratando progresivamente de ir diferenciando de los demás. Y obviamente, inclusive los autores son muy tajantes, dicen, donde la competencia no tenga importancia. Porque obviamente al diferenciarte, tú vas a estar en océano azul, no va a haber tiburones cerca, vas a estar navegando en el océano y efectivamente eso va a generar mayor rentabilidad, ¿no? Pero ojo, que también los autores nos dicen que no siempre vas a estar en el océano azul porque los que están abajo, en el océano rojo, se van a dar cuenta que tú estás solo en el mercado, que efectivamente tienes un producto diferenciado o que has ejecutado un proyecto al cual generó un producto diferenciado y ellos van a querer, obviamente, invadir progresivamente el océano. Y es ahí donde el concepto de océano azul, obviamente, tiene N capas, pues, o sea, no es un océano azul, o sea, tú vas generando progresivamente diferentes océanos azules y obviamente la idea es siempre estar un paso o un nivel más arriba que la competencia. Obviamente la competencia te va a seguir, va a tratar de penetrar este océano, va a tratar de mandar a sus tiburones, sus orcas, para que te saquen del mercado y obviamente lo pueden hacer, ¿no? Y hay muchos casos para poder comentar. Y entonces es ahí donde tú constantemente, como es la innovación, ¿no? Es un esfuerzo de tipo deliberado que constantemente hay que estar innovando, constantemente hay que estar viendo nuevas innovaciones, nuevas acciones disruptivas, nuevos mecanismos de diferenciación y obviamente los proyectos, que es el medio para lograr un fin, es donde efectivamente nos va a ayudar. Primero analicemos qué necesitamos y obviamente que es el caso del Océano Azul que estoy presentando, y después los proyectos, la buena gestión de proyectos, es lo que realmente va a hacer que el proyecto logre sus objetivos y que obviamente se vea que efectivamente esta nueva diferenciación a través de un producto mejorado o de un nuevo producto, ¿no? O de un nuevo ciclo de vida del producto, que se le llama, entonces sea efectivamente la diferencia y que la rentabilidad obviamente toque vuestras puertas. Entonces, pero luego los autores hablan de la estrategia, ¿no? ¿Qué cosa entendemos por estrategia? La estrategia está amarrado efectivamente a un tema de decisión de tipo cuantitativa, ¿no? Una decisión de tipo monetaria. O sea, me refiero al tema de inversión que generalmente está dado a partir de un periodo de un año. Estamos hablando de que esta estrategia de Océano Azul realmente no se aplica tanto en un corto plazo. Esto realmente se necesita un poco más de tiempo, ¿no? Los autores hablan más de un año, estamos hablando quizás ya entrando a un mediano y quizás un largo plazo, porque posicionarse o penetrar en el mercado no es un tema pues de la noche a la mañana, como ustedes bien pueden saber, ¿no? Y entonces es la decisión a través de tomar la decisión de una inversión y también obviamente ligada a superar determinadas restricciones, ¿no? Porque obviamente para poder cumplir objetivos hay restricciones y ustedes lo saben en el tema de proyectos, cuando hablamos de tema de alcance, tiempo, costos, que son recursos limitados que tenemos, esas son nuestras principales restricciones, ¿no? Tomar decisiones de acuerdo al poco tiempo y al poco dinero y mantener la calidad y gestionar las expectativas de los stakeholders es algo que obviamente hay que saber balancear y ahí están pues mis amigos, nuestros amigos, mis colegas proyectistas, ¿no? Que me están escuchando seguramente ahorita, ¿no? Líderes de proyecto, el cual tienen que estar lidiando, obviamente, con todo eso. Pero estos conceptos de zona azul ayudan desde el inicio para poder tener claro qué es lo que la empresa necesita y luego a través de los proyectos, ¿no? Poder reflejar esa rentabilidad. Y entonces, obviamente, esta estrategia tiene que darse, digamos, no solamente utilizando estos recursos importantes, sino que genere efectivamente una ventaja, no solamente ventaja comparativa, sino una ventaja competitiva, que es lo que obviamente va a generar la diferencia
entre un producto y otro, o una empresa y otra. Y entonces hablamos de niveles estratégicos, ¿no? Hablamos de niveles estratégicos, básicamente hay dos, ¿no? Hay un nivel corporativo, que es el que obviamente va a apalancar los recursos, el ápice, la empresa que es el que va a tomar las decisiones y el cual los proyectos tienen que estar alineados a esos objetivos estratégicos, pero también tenemos la unidad estratégica, ¿no? Que obviamente lo que se quiere es restringir un poco el ámbito, donde se puede observar realmente contra quiénes competimos, ¿no? Y entonces el negocio también, obviamente como tal, es denominado esta unidad estratégica, y este concepto de zona azul se aplica no en el nivel corporativo, y eso hay que subrayarlo, sino se aplica en la unidad, en la parte de la unidad estratégica o en el negocio mismo, que es donde bajamos un poco el ápice y podemos saber realmente contra qué empresas o contra qué negocios competimos. Y entonces los autores también hablan ¿no? Toma a nuestro amigo Michael Porter, ¿no? Gurú actual del tema competitivo, y habla pues de las famosas 5 fuerzas de Porter, ¿no? Que ustedes, de hecho que sí lo conocen y obviamente lo he mencionado acá, lo estoy mencionando. Hablamos de clientes, hablamos de competidores directos, hablamos de competidores indirectos, competidores potenciales, ¿no? Hablamos de proveedores. En realidad, todos, cuando gestionamos, cuando PMI, utilizamos el estándar de PMI, nos dice, hay que gestionar las expectativas de los interesados. Realmente todos los interesados identificados en su momento, sean internos, externos, directos, indirectos, sean opositores, aliados, neutrales, sean los que tienen más alto nivel de poder, influencia o bajo, realmente todos se convierten, obviamente, en algún tipo de cliente, que el cual obviamente hay que estar tratando de satisfacer sus expectativas, ¿no? Y eso es lo que debe hacer también parte de un proyecto. No solamente el cliente es el que paga, ¿no? Sino el cliente también es el que usa el producto, y a veces hay mucha gente que usa el producto, pero no es el que paga, sino que otros son los que pagan, pero ellos son los que utilizan el producto, y entonces a ellos también hay que aplicar el tema de qué es lo que necesitan. Entonces, eso es lo que nos dice Porter, y entonces es acá donde viene, un poco después de haber comentado estos primeros 20 minutos, la parte introductoria, la parte conceptual, es acá donde les traigo una aplicación, ¿no? Entonces, en este caso, la empresa es una empresa sin fines de lucro, alineada a lo que es PMI Global, en este caso el capítulo de Lima, el Chapter Lima, el cual, ¿no? Tengo el honor de este año dirigir, pero el cual yo tengo ya años ahí siendo voluntario. Mi producto estrella, obviamente, es la membresía, ¿no? Mi función, la función de esta membresía es que más personas no solamente conozcan que existe todo un estándar o todo una temas de lecciones aprendidas detrás de todo lo que es la dirección de proyectos, sino que puedan tener también acceso a los recursos que no solamente tiene PMI Global, sino que también lo tiene cada uno de los capítulos a nivel mundial. En este caso estoy tomando el capítulo de Lima, que es el que conozco más, ¿no? Entonces, pertenecer a un club de dirección de proyectos, sean miembros certificados o que sean potenciales a certificarse, ¿no? Los beneficios, ¿qué cosa es lo que quiere, digamos, la carrera, digamos, de dirección de proyectos? Profesionalismo, que pertenezcas a una comunidad, que participes de congresos para que puedas conocer un poco el know-how, ¿no? Y el do-how de cómo se han hecho los proyectos en otros lares del mundo, obviamente cuando vengan ponentes internacionales y nacionales también, que te puedas certificar, no solamente, hay muchas certificaciones que están alineadas con PMI y otras adicionales también, ¿no? Como calidad, como tema de tecnología, que pescas a un tema de voluntariado, y que eso también forme parte de un networking, que es algo muy interesante, la red de contactos, ser conocido en el medio, estar en la élite de la gestión de proyectos, y eso el cual genera obviamente muchas más oportunidades, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que aprovechar, y eso es lo que obviamente se quiere. En este caso, mis clientes específicos son todas personas, estudiantes, técnicos o profesionales en general, que de alguna manera utilicen la herramienta de la dirección de proyectos para vuestros proyectos, ¿no? Y que obviamente, en este caso, el proceso particular que estoy utilizando, ¿no? Este, tengan que ver con un tema de asesoría. A ver, nos dice que tengo un comentario en el chat que dice que no se me está escuchando bien. No sé, a ver, confirmemos por favor. Nuestro amigo Becker, Daniel, Pablo Ortiz y Richard, ¿no?
que son los que tengo ahorita en línea. No sé si lo que estoy tratando de explicar se está escuchando. Me dice Becker que sí se escucha normal. Me gustaría saber si Daniel, Pablo y Richard, ¿no? Me están escuchando, ¿no? Creo que mi amiga Viviana de Colombia no me escucha bien, no sé por qué, ¿ah? Pero creo que, ¿no? Lo demás dice, si puede subir el volumen. A ver, mi volumen de mi PC está al máximo. El volumen del micrófono también está al máximo, ¿sí? Más bien voy a tratar de repente de ser un poquito, que quizás creo que en algunos, por la emoción de estar con ustedes presentes, a veces suelo hablar un poquito más rápido, entonces, ¿no? A ver, vamos a regular esto. No sé si Daniel, ahora sí me escuchas un poquito mejor, ¿no? Les recomiendo que también de repente donde están ustedes tratemos de aislar un poco el ruido que puede haber alrededor, ¿no? Sí, entonces ahí yo tengo ya digamos, lo máximo que tengo y más bien voy a poner un poco más cerca el micrófono, ¿ya? Y voy a tratar de hablar un poquito más lento, ¿ya? Generalmente suelo hablar un poquito más rápido, también por la premura del tiempo, ¿no? Siempre haciendo gestión de tiempo. Bueno, entonces la ficha que ustedes están viendo ahorita en esta lámina es un poco el producto que voy a utilizar, ¿no? La empresa, el producto, cuáles son las funciones, cuáles son los beneficios, cuáles son mis clientes. Entonces, sobre eso, lo que viene a continuación se va a enmarcar, ¿ya? Entonces, ahora, como toda inversión o como todo caso de negocio, definitivamente tiene un lado cuantitativo, ¿no? Claro, tiene un lado cualitativo, que son los objetivos propios de lo que se quiere hacer, y luego lo que hay que hacer es cuantificar eso. Entonces ahí lo que se conoce como el concepto de la meta nuclear corporativa, ¿no? O la meta nuclear que está ligado también al negocio, donde nosotros lo que tenemos que hacer es sobre nuestro objetivo principal, que nosotros vamos a querer tratar de analizar y que está obviamente también con la competencia y ver un poco de tratar de diferenciarnos. Lo que pasa es que hay que colocar indicadores. Recuerda que también nos habla nuestro amigo Porter que no se puede gestionar lo que no se puede medir. Y no se puede medir si no tengo los objetivos. Entonces los objetivos los tengo, porque es la parte, digamos, cualitativa, pero para poder saber si voy a hacer bien o poder medir si lo que hice, digamos, está dentro del marco de rentabilidad futura que yo espero, de utilidad o márgenes, ¿no? Y que obviamente cumplir los objetivos, entonces lo que tenemos que hacer es colocar sobre estos temas de investigación aplicando Océano Azul, hay que colocar indicadores. Entonces yo he puesto acá algunos indicadores, ¿no? 50%, por ejemplo, nuevos profesionales certificados, 40% generar más eventos anuales, un 30% tratar de retener más a los que ya son miembros, un 20% nuevas membresías, y así hay que ir colocando sobre el objetivo principal, ¿no? ¿Cuáles serían esas estrategias y qué porcentajes, ¿no? Son los que deberíamos utilizar. Ok, continuemos. Entonces, bueno, también en las diapositivas yo sé de colocar algunas reflexiones y he tomado esta reflexión de la Biblia, ¿no? Nos dice que mejor que responder golpe por golpe a los rivales, dice, es dejarse golpear. Entonces dirán, ¿cómo es que me voy a dejar golpear, no? Y bueno, pero continuemos leyendo. Dice, y que mejor que dejarse golpear es evitar a los adversarios, dice, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que quiere el Océano Azul es que en vez que te enfrentes directamente con alguien que puede ser más grande y que te puede pegar y te puede golpear, simplemente hay que evitarlos. Entonces, lo que hay que hacer, o tomando el ejemplo del Océano Azul, es generar, diferenciarte, ¿no? De lo que él tiene como fortaleza o lo que no tiene, ¿no? Porque obviamente va a tener sus fortalezas, pero obviamente todos nosotros no tenemos todo. Entonces hay que ver qué es lo que le falta y eso que le falta, que puede ser para él una debilidad o una amenaza para mí puede ser una oportunidad y eso es lo que obviamente en el análisis yo tengo que tratar de detectar, ¿no? Y entonces, y como indica digamos, la última parte, la diferencia no solamente es que generemos o que reduzcamos, digamos, costos, ¿no? O que bajemos costos, sino que más que costos los autores hablan mucho de generar valor.
y hay diferentes formas, obviamente, de generar valor, ¿no? Como vamos a ir viendo. Bueno, y entonces, ¿qué cosa es a todo eso? Sí, efectivamente, Daniel, es parte, tiene que ver mucho con el análisis FODA. Hay una parte que es muy parecida efectivamente al tema FODA, pero después, en las siguientes diapositivas, es ahí donde hay dos elementos nuevos que el FODA no lo tiene y que es parte efectivamente del Océano Azul, ¿no? Entonces, finalmente, terminando esta teoría, ¿no? ¿Qué cosa es la estrategia del Océano Azul? Simplemente es la forma o la estrategia de poder, dice, vencer a una competencia. Entonces, una forma de vencer a la competencia es tratar de vencerla, es dejar de tratar de vencer. Simplemente no es porque la quiera tumbar de mercado, la quiera sacar, simplemente es generar lineamientos que me permitan ser más competitivos y diferenciados. Entonces, hay que delinear lo que se llama una curva de valor, ¿no? Hay una curva de valor que tenemos que ir, en realidad tiene varias etapas, llegar a esa curva de valor, como ustedes van a ver. Entonces, hay que delinear una nueva forma de poder salirnos de la competencia sangrienta y generar una competencia, entre comillas, libre, sin competencia, como una forma de decirlo, ¿no? Que es lo que genera efectivamente el Océano Azul. Y entonces, es un espacio desconocido, nos dice el concepto, que evita la competencia y que obviamente se representa más una curva de valor. No de costos, ahí da la diferencia, sino una curva de valor. Cuando en algún momento comencé a levantar información e inclusive comencé a preguntar a niños, ¿no? A personas ajenas al tema de proyectos, oye, ¿qué entienden ustedes por Océano Azul? Este es un niño, tomo, ¿no? Textualmente, me dice, me responde, ¿no? Dice que es un mar con aguas limpias, dice, ¿no? Cuando yo le pregunto, ¿qué entiendes tú por Océano Azul? Pero claro, la estrategia Océano Azul, ¿no? A ver qué me decía. Entonces él me dice, es un es un mar con agua limpia, dice, con aguas que por su claridad se puede ver al fondo, dice, se puede ver los pececitos y por eso es azulito, ¿no? Entonces, obviamente tratando comprender lo que el niño me decía, aterrizándolo obviamente al tema de negocios, habla de la transparencia, ¿no? Cuando a veces el mar es rojo, el mar está teñido, no vemos lo que está sucediendo, no vemos lo que hay alrededor, no vemos si también las empresas están haciendo bien sus negocios o están compitiendo, digamos, de manera sana. En cambio, en una zona azul, libre, de teñido, de aguas oscuras, ¿no? Una forma metafórica de decirlo, obviamente voy a poder ser transparente en lo que uno haga. Y es cierto, recuérdense que hay un código de conducta, hay un código ética que PMI, y yo no solamente creo que PMI, sino muchos estándares promueven para sus profesionales, ¿no? El cual obviamente uno tiene que ser honesto, responsable, transparente, y obviamente todos estos conceptos de negocio también tiene que haber una transparencia. Entonces, como yo les decía, la aplicación del Océano Azul no se aplica tanto en el tema corporativo, sino se aplica en el tema de la unidad del negocio. O sea, donde obviamente vamos a ver con qué productos competimos con lo que tiene la competencia, en qué es lo que le puede faltar, y obviamente es ahí donde me voy a poder diferenciar y generar estos espacios y evitar la competencia y poder diferenciar. Entonces, para formular la estrategia Océano Azul hay varios pasos. En realidad yo lo he resumido en 10 pasos, quizás puede haber más, depende de cómo se aplique, puede ser menos, inclusive les he puesto dos láminas, una que está acá, donde está la parte textual, y una que le he puesto como un flujo, ¿no? Entonces, de estos 10 pasos, muchos de estos pasos inclusive son conocidos porque hay estrategias tipo FODA u otras, ¿no? Matriz BCG, en fin, que se utiliza. Pero en el paso 4 y el paso 5, donde habla del esquema de las 6 vías, ¿no? Y donde habla del tema de la matriz, la 4, es donde realmente vamos a explicar por qué el Océano Azul se diferencia, ¿no? Entonces, primero lo que hay que hacer es designar un equipo, dice, ¿no? Pero un equipo, pues, innovador, un equipo de líderes, un equipo que quieran hacer acciones disruptivas, ¿no? Que quieran encontrar, obviamente, soluciones innovadoras a estos nuevos productos que se quiere sacar al mercado y que genere estos océanos azules, ¿no? ¿Cuáles son esas variables competitivas? Ese vamos a ver sobre ese caso que le voy a mostrar. Entonces hay que determinar, acá simplemente se hace una lluvia de ideas, ¿no? Un grupo focalizado y podemos detectar entre los miembros del equipo que vamos a conformar a este proyecto, ¿no? Entonces tenemos que identificar, ¿no? Sobre esas variables, luego vamos a ver que hay que ponerle un peso, hay que priorizarlas, hay que fusionarlas, y va a generarse una primera curva de valor. Ahí vamos a llegar, y ahí voy explicando después los siguientes puntos, ¿ya? Siempre haciendo gestión de tiempos,
¿no? Porque el tiempo es limitado. Una segunda reflexión, justamente que tiene que ver con la innovación, ¿no? Dice que la innovación no tiene nada que ver con los años calendarios de una persona, ¿no? Porque dice que hay personas jóvenes, pero que de alguna manera se ven envejecidas, no por sus años, sino porque dejaron de innovar, ¿no? Y ustedes seguramente conocen y han escuchado de esta frase que dice, si queremos lograr cosas diferentes, tenemos que lograr cosas, tenemos que hacer cosas diferentes. O sea, no podemos esperar estar en nuestra zona de confort, ¿no? Y ver que las cosas cambien, ¿no? O sea, sería tonto, ¿no? Esperar eso, ¿no? Que los limones caigan solos y no ir a buscar a los limones para poder hacer lo que queremos hacer con esto, con estas herramientas. Entonces, eso es parte de la innovación, está el pensar día a día, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No solamente dentro de un negocio, hablo también a nivel personal, hablo a nivel también profesional. Como profesionales, ¿cómo nos diferenciamos? ¿No? ¿Cómo nos diferenciamos de otros profesionales de otra parte del mundo y para seguir siendo competitivos, ¿no? Esa sería mi segunda reflexión. Y es acá donde cuando habla del esquema de las 6 vías, es uno de los puntos disruptivos, ¿no? Él inclusive lo divide, ¿no? Habla de explotar industrias alternativas, habla de explorar grupos estratégicos, ¿no? Entonces, habla de explorar cadena de compradores, explorar nuevas ofertas complementarias de productos y servicios. Hay una parte que habla del atractivo entre lo funcional y emocional. A veces muchas personas compran no con la cabeza, sino con el corazón, ¿no? Y a veces hay que combinar que un producto tenga las dos cosas, ¿no? Que sea racional, que sea coherente, pero que de alguna manera nuestro corazoncito nos diga que queremos, tenemos que comprarla a pesar que no hay la necesidad, ¿no? Hay todo un desarrollo en ese punto 5 y luego habla de dimensiones de tiempo, ¿no? Entonces, más adelante les voy a ir hablando de estos puntos, algunos ejemplos que he puesto sobre esto, vamos avanzando. Y luego es acá, en el siguiente punto, que es la matriz de las 4 acciones, donde realmente, parecido a una FODA, ¿no? Se hace el concepto disruptivo, ¿no? Porque una vez que yo tenga mis variables competitivas, sobre esas variables competitivas que yo defino en primera curva de valor, lo que hay que definir es qué variables son las que se van a incrementar, qué variables nuevas que no estaban listadas se van a crear, que eso sale de la esquema de las 6 vías, qué variables que las tengo que reducir con el dolor de mi corazón. Y luego acá viene la parte más disruptiva. ¿Qué variables que supuestamente son importantes las tengo que eliminar? Porque los creadores o lo que nos dice esta teoría del océano azul es que no puedo lamentablemente quedarme con todas las variables. Así sean, las 10 variables sean buenas, así sean que las 10 variables me den dinero, yo tengo que sobre algunas incrementarlas. Y más, así como estoy eliminando, tengo que crear otras que no estaban en la lista, inclusive reducir. Y es acá en esta matriz donde obviamente se da uno de los aspectos disruptivos. Otra forma de verlo, qué cosa hay que reducir, qué factores tenemos que reducir, ¿no? Que estén por debajo del estándar de la industria, ¿no? Que de repente para mí no sean importantes y entonces yo lo que tengo que hacer es incrementar otras que sí, yo tengo que tomar una decisión y crear otras nuevas que no estén o que nadie dice, ¿no? Hay la diferenciación. Es parte del esquema de la serie, danos el punto, sobre todo es el punto crear. Y luego eliminar, ¿no? ¿Qué cosa elimino? Pensar que me puede estar dando, me esté funcionando, aplicar estas variables, pero no puedo quedarme con todo. Entonces es ahí donde, como ustedes van a ver más adelante, se ve la parte disruptiva. Y entonces, empecemos, ¿no? En la parte aplicativa. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos detectado, cuando hicimos una lluvia de ideas, nosotros detectamos estas variables competitivas que tiene el capítulo, ¿no? Tiene boletines mensuales, tiene convenios con la red que son los proveedores con PMI, tiene acceso a la información, membresías, voluntariado, acceso a eventos, descuentos, bolsa del trabajo, programa de entrenamiento, hay un proyecto que se llama Desafío para buscar donantes para chicos que quieran certificarse. Entonces, estos son digamos, las principales variables que sobre estas variables el club, en este caso que es el capítulo PMI Lima, se basa, ¿no? Darle a sus miembros beneficios, porque obviamente los capítulos en el mundo se basan en sus voluntarios y en sus miembros, ¿no? Entonces, esta es una lista que nosotros sacamos en su momento y luego lo que hay que hacer, esa lista hay que ordenarla.
Hay que ordenarla, hay que fusionarla, hay que jerarquizarla, hay que priorizarla y hay que eliminar lo que de repente ya veo que no me va, ¿no? A pesar que todavía no estoy en las 4 acciones, pero entonces, si yo regreso a la lista anterior, esta lista está obviamente un poco en bruto, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer en una siguiente análisis, hay que, por votación del equipo, decir quién está en el primer lugar, quién va a estar en el último lugar de esa lista de variables, ¿no? Hay variables que pero al final entonces se fusiona y luego se prioriza, ¿no? Se ordena, y si hay algo que eliminar, porque obviamente al fusionar ya queda uno, o de 3 queda uno, porque los 3 variables apuntan a lo mismo. Entonces, esto es el siguiente paso, tema de priorización. Luego el tercer paso, a contar con Pareto, ¿no? Ustedes conocen a la técnica del 80-20 Pareto, la técnica 80-20 es una forma de decirlo porque tú puedes aplicar Pareto al 70-30, al 90-10, dependiendo lo que necesites. Entonces, de esa lista inicial priorizada, nos tenemos que quedar solamente con las primeras. Entonces, acá en este caso vemos, si ustedes retrocedemos a la diapositiva anterior, tenemos accionadas y priorizadas y eliminadas y ordenadas 20 variables, y si aplicamos al 30% Pareto, solamente nos quedamos con 6. Con las 6 con las cuales nosotros vamos a trabajar, y con las 6 que tenemos, inclusive estas tampoco van a quedar todas, porque acá todavía falta agregar lo de las esquema de las 6 vías, y tiene que pasar por el cuadro de las 4 acciones. Entonces, esto sería el siguiente paso, siempre aplicando herramientas ya conocidas. Y entonces, en este cuarto paso, es donde sobre esas primeras 6 variables, yo tengo que ya definir lo que va a ser mi curva, mi primera versión de curva de valor. Entonces, lo que he tenido que hacer es tomar a una competencia, en este caso estoy tomando como competencia, nosotros como Capítulo Lima, pertenecemos a la región R13 Sur. Estamos con Argentina, con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia y con Chile, y cada país a su vez tiene capítulos, ¿no? Por ejemplo, Perú tiene 3 capítulos, Argentina tiene 4 capítulos, y así tiene 2, 3, en realidad entre los 5 países, ¿no? Hay varios capítulos. Entonces, he tomado un promedio de lo que sucede en la región, o sea, con mis servicios que yo tengo como Capítulo Lima, versus, los he contrastado versus los servicios que tiene los capítulos, el promedio de los capítulos de la región. Y entonces he graficado la curva y me doy cuenta que solamente hay un punto donde no coincidimos, que es segundo. Pero el punto 1, el punto 3, el punto 4, por ahí el punto 5, que también hay una pequeñita diferencia, y el punto 6, sí estamos haciendo casi lo mismo. Y solamente en el punto 2, cuando hablamos de tema de los eventos y webinars, ahí sí, ahí tenemos un desfase. Inclusive la R3 es la que ejecuta más eso, y quizás nosotros menos usamos los webinars. Pero entonces, leyendo esta gráfica, ¿qué es lo que quiere decirnos los autores? Nos dice que nosotros estamos en un océano rojo, porque un océano rojo es cuando tus variables competitivas tuyas están en el mismo rango, porque hemos puesto pesos ponderados, como ustedes pueden ver, después de un análisis o de un benchmarking inicial que hicimos, están en los mismos rangos que tu competencia. Entonces dice que estás en un océano rojo. O sea que directamente estás haciendo lo mismo, o ellos están haciendo lo mismo que tú, o tú estás haciendo lo mismo que ellos. Entonces no hay diferencias. Y al no haber diferencias, entonces están en un océano rojo, y entonces esta curva debe cambiar. Y es ahí donde vamos. Pasando a las siguientes diapositivas, ¿no? Y es acá donde viene una primera disrupción. Elaborar nuevos espacios, lo que se llama aplicación del esquema de las 6 vías, ¿no? Cuando, por ejemplo, se aplica la vía de las industrias alternativas, ¿cuál es el propósito? Tratar de buscar qué nuevos servicios o qué nuevos productos se les puede dar a los clientes, ¿no? ¿Qué otro servicio alternativo o complementario está enlazado con el propósito anterior? Eso tiene que ver con el punto 1. Cuando hablamos del punto 2, cuando habla de los grupos estratégicos, ¿quiénes son los líderes que establecen las reglas de juego, ¿no? O sea, ¿quiénes son los líderes del sector? Nosotros formamos parte de un sector.
sector industria, sector comercio, sector tecnología, sea nacional o sea internacional. Entonces hay que escuchar o investigar o analizar qué es lo que ellos establecen, porque a veces los líderes del sector son un poco lo que establecen las reglas de juego, ¿no? Y luego viene la cadena de compradores, que es el punto 3. Recuerden que en la cadena de compradores hay varios tipos de clientes. Hay un cliente comprador, hay un cliente pagador, hay un cliente consumidor, hay un cliente decisor. En realidad hay muchos tipos de clientes. No necesariamente el que paga o compra el producto es el que va a utilizarlo. De repente es para su hijo, es para su esposa, es para la mamá. O sea que también hay que influenciar que otros que influyen en el que tiene el dinero son los que realmente van a comprar y entonces a ellos, a ese tipo de clientes también hay que ir. Luego, cuando hablamos de las ofertas complementarias, ¿no? Explorar ofertas complementarias, ¿no? Un poco también hay que ir comparando qué otros productos se ofrecen en el mercado y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ¿no? Que se puedan también utilizar o aplicar acá. Luego lo que les decía, ¿no? Hay lo que se llama explorar el atractivo funcional versus el atractivo emocional. A veces muchas personas compran con la cabeza o salen a comprar porque tienen claro la necesidad, pero otras compran con el corazón o algo hace la empresa que cuando uno va al supermercado hay, por ejemplo, las impulsadoras, hay estos productos que se ven muy bien, hay la degustación, que mi idea no era ir a comprar ese producto, pero salgo comprando, ¿no? Entonces ahí entra el telefuncional, que sí me sirve, y lo emocional, ¿no? Y luego, obviamente, por último, está la dimensión de tiempo, que está un poco relacionadas al tema de un poco gestionar justamente la parte de nuevas dimensiones que tengan que ver con temas de tiempos o en qué momento las personas compran o temporadas y todo eso. Pero sigamos. Acá he puesto algunos ejemplos, ¿ya? No sé si se puede ver bien, quizás la letra está muy pequeña o ustedes van a tener acceso obviamente a esta presentación, pero acá nosotros detectamos, comenzamos a indagar y comenzamos a aterrizar en cada una de estas 6 vías, ¿ya? Cada uno de estos 6 enunciados y colocamos algunos ejemplos que no estaban en la lista inicial, ¿no? Por ejemplo,
clientes. Aló, parece que hemos retomado contacto con el micrófono, ¿sí? ¿Me escuchan ahora sí? Aló, sí, ¿no? ¿Sí me escuchan? A ver, por favor. Becker, Daniel, Richard, Mario Wilson, Pablo Ortiz. Ahora sí me pueden copiar. Ya, perfecto, gracias. A ver, un poco lo que estaba comentando, no sé si se perdieron, estaba explicando un poco, ¿no? Cómo elaborar estos nuevos espacios, cómo poder aplicar el esquema 6 días. Y entonces acá, en la siguiente diapositiva, yo había dado algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de las vías de la industria alternativa, por ejemplo, el propósito buscado por el cliente, ¿no? Al emplear el servicio, ¿no? La membresía. O sea, ¿qué más le puedo dar? Aparte de networking, también le puedo dar algún servicio de net trusting, o sea que cuando tenga, por ejemplo, en la bolsa de trabajo, me pidan información sobre algún perfil en particular, yo podría tomarle mi base de datos a mis miembros ya conocidos por su perfil y poder sugerirlos directamente sin que pase por un nivel de reclutamiento, porque muchas empresas han pedido, a veces no tienen tiempo, a veces de la próxima semana o de la siguiente semana ya necesitan a una persona, a un director, o se les fue, ¿no? El director anterior o algo pasó, y entonces el capítulo les podría dar ese soporte, ¿no? Entonces un poco es eso. Cuando hablamos de la vía de los grupos estratégicos, ¿no? Obviamente son los líderes que establecen las reglas, ¿no? ¿Cómo van otros capítulos? ¿Cómo les va en España? ¿Cómo les va en Colombia? ¿Cómo son sus congresos internacionales? De repente puedo hacer un convenio con mis amigos de España o Colombia para que los que vengan al Congreso de Lima también tengan un descuento en los otros dos, ¿no? Entonces, luego viene la vía de cadena de compradores, ¿no? Cuando hablamos de las cadenas de compradores, ¿quiénes son nuestro perfil, ¿no? ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Son miembros certificados? ¿Son miembros que todavía no se han certificado? ¿Son técnicos? ¿Son estudiantes? Porque también tenemos certificación para estudiantil, ¿no? Y entonces, luego cuando hablamos de la vía de las ofertas complementarias, ¿no? ¿Qué otros productos se puede, necesitan mis amigos profesionales o mis alumnos, ¿no? Necesitan de repente una atención más personalizada, ¿no? Que se le atienda las cartillas gráficas, ¿no? En el tema funcional y emocional, ¿no? ¿Cómo manejamos el tema de que puedan estar con nosotros y no con la competencia, ¿no? Que puedan comprar productos sin que todo lo necesiten simplemente por un tema emocional, ¿no? Y cuando compren por el tema emocional saben que también el tema funcional les va a ser útil, ¿no? Y cuando hablamos de tiempo les hablo un poco de las tendencias, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias de la profesión? Son las tendencias de la carrera de dirección de proyectos con respecto a otras carreras y cómo van en el mundo, ¿no? Entonces, tomando uno de estos ejemplos, tomando como relación esto, más lo que está en la matriz de las 4 acciones, ¿se acuerdan que les decía? De esos que quedaron de Pareto, del 30%, ¿cuáles son los que voy a incrementar? ¿Cuál otro voy a crear? Esto salió obviamente de la matriz de las ellas. ¿Qué cosa es lo que voy a reducir y qué cosa voy a eliminar? A pesar que una de nuestras principales variables era que los usuarios quieren el boletín mensual, ¿no? Y entonces lo voy a eliminar. Entonces uno dice, pero ¿qué tal? Uno está loco de eliminar algo que funciona. Lo que pasa, estrategia, como es un tema disruptivo, no nos podemos quedar con todas las barreras. Porque hemos algunas, hemos creado algunas otras, hemos reducido a otras, por ejemplo, el tema de descuento de talleres, pero ¿por qué estás reduciendo, no? Pero también allá, seguramente, por el tema de calidad, ¿no? Entonces, saber que nuestros talleres son lo mejor y que obviamente el costo, obviamente puede tener un costo o puede ser gratuito, ¿no? O cuando esto tiene convenio con otra universidad, el cual obviamente hay que pagar un costo, pero por el prestigio de la universidad, hay mucha gente que va por la universidad, ¿no? Por la calidad de institución y de ponente. ¿Y qué cosa es lo que voy a eliminar? Entonces, es lo que realmente también da el tema disruptivo, ¿no? Continuando, a ver, y entonces en nuestro siguiente paso hemos detectado nuevas variables, ¿no? Nuevas variables, o sea, utilizando el esquema de las 6 vías, pasado por la matriz de las 4 opciones, tenemos nueva lista, que esto no estaba en la lista original de las 20 variables iniciales, porque esto salió de otro análisis, de acuerdo a lo que nos da los Océano Azul, y de esta lista tiene que volver a pasar por el proceso. Pero entonces lo que hay que hacer es
cuáles son las que van a quedar y por qué. Hay que sustentar, como ustedes pueden ver acá, en dos columnas, esas variables anteriores que salieron del esquema de las 6 vías y cuáles quedarían y cuáles no, y por qué, sustentando. Y esas, las que sí quedarían, pasarían obviamente a la siguiente lista, pero ya combinada con la anterior, con la de Pareto. Y obviamente se generaría una lista. O sea, mis 6 de Pareto y mis otras adicionales que han salido, obviamente priorizadas y sustentadas, y con esta información yo voy a ponderarlas. O sea, me hago un estudio con lo que tiene la competencia, le pongo un peso ponderado y entonces se genera una curva inicial. Como ustedes pueden ver en la siguiente gráfica, vamos a avanzar y después voy a retroceder nuevamente. Acá en esta gráfica, no sé si se puede ver bien, digamos que nosotros somos el celeste, ¿no es así? Y nuestros amigos de la competencia, que es la región, está el azul, y entonces la línea curva blanca, ¿no? O la gráfica de líneas que está en blanco, esa vendría a ser nuestro nuevo océano azul inicial. Repite, ¿de dónde salió eso? Vamos a retroceder nuevamente, de repente he avanzado rápido, vamos a retroceder acá, ha salido de una nueva lista creada que salió de la aplicación del esquema de las 6 vías y pasada por la matriz de las 4 acciones, sustentar cuáles realmente variables van a quedar y luego combinarlas con las de que quedó en Pareto. De esa nueva lista, que ahora hay 14, las graficamos, obviamente las ponderamos con la competencia, y entonces nosotros decidimos colocarle un nuevo ponderado. O sea, es el que nosotros, la primera con el CPM Lima, es el ponderado, inclusive algunos están con 0. ¿Por qué están con 0? Porque era servicio que nosotros no teníamos, y más bien la competencia sí lo tiene. Míreme, ¿no? Estos servicios nosotros no lo teníamos, o en esta dimensión no, y la competencia sí lo tiene. Entonces, este ponderado más el ponderado de la competencia, y luego un nuevo ponderado, donde diferenciamos y donde decimos a cuál de estas variables le vamos a dar priorización. Por ejemplo, esta que decían 0, nosotros le hemos dado una prioridad. De repente no tanto en algunos casos, pero en otros sí. Y en otras que estábamos en la mitad le hemos dado más ponderado. Y entonces a la hora de graficar, nosotros nos encontramos con esta gráfica. Y el cual obviamente en esta gráfica me está diciendo que ya no, si es que realmente nosotros vamos a seguir este camino, nosotros si seguimos este camino de la curva blanca, ya no estaríamos progresivamente dejando el océano rojo y apuntando al océano azul. Pero acá viene el tema ya de proyectos. O sea, hasta acá todavía nosotros no hemos hablado nada sobre el tema de la gestión de proyectos. Cuando nosotros llegamos hasta este punto, cada uno de estos puntos de integración blancos, negro o azul, se convertirían en un proyecto futuro. Entonces, lo que hay que hacer es un poco maximizar ese océano azul inicial. Por ejemplo, de repente no hemos tratado de identificar todavía todos los clientes, todavía no hemos determinado la razón de por esos clientes, ¿no? Cuáles son esos nuevos valores que quisieran, cuál sería lo que sería ese nuevo valor que ellos esperarían, ¿no? En tema de valor, más que en tema de costo y tiempos, un poco cuál sería ese nuevo espacio, cuál variable. O sea, lo que hay que hacer es pulir, ¿no? La lista inicial, la anterior, ¿no? La que me va a permitir ya quedar lista para poder iniciar el tema de los proyectos, porque como decía, cada uno de esos puntos blancos, voy a retroceder otra vez, cada uno de estos ponderados nuevos que he definido y el cual me generaría un azul, ¿no? Sobre todo los puntos que están hacia arriba, porque también hay puntos hacia abajo, no consideraría, cada uno de estos puntos sería un proyecto. Y entonces es una vez que hemos visto la lista anterior, porque siempre hay que darle una, dos, tres pasadas para que ya quede finalmente lo que nos va a permitir. Nosotros tenemos el océano azul inicial y tengamos la curva de valor final, que sería el paso a implementarla. Y cuando hablamos de implementación es que hay que tomar toda esa lista de nuevas variables, cada una de ellas se va a convertir en uno o varios proyectos,
y lo que hay que hacer es trabajar la triple restricción. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el tiempo? ¿Y cuál es el costo de cada uno de esos puntos? Obviamente, ¿con cuál proyecto se empezaría? Hay que aprobar un presupuesto, hay que paso a los interesados que toman la decisión arriba del tema ejecutivo, hay que sustentar el caso del negocio que sale de esta acción del Océano Azul, hay que contratar un project manager, ¿no? Hay que hacer el charter, y aparte de esta tablita que estoy mencionando, entraría el tema de gestión de proyectos, ¿no? Donde ya nos dice qué es lo que hay que hacer, cuáles son las cualidades del director, hay que hacer el resumen ejecutivo, que es el acta de constitución, ¿no? Que el valide, obviamente, finalmente gestionar, ¿no? Algunos de manera secuencial, otros de manera paralela. Obviamente, si tenemos una PM o una oficina de proyectos, sería mucho mejor, que nos ayudaría a indicar qué prioridad le damos y con qué proyectos empezamos. Luego hay que tratar que cada uno de esos proyectos se cumpla la triple restricción, que se cumplan los objetivos y que finalmente, cuando esté la modificación del producto o el nuevo producto, que es a partir de esa variable, podamos empezar a disfrutar de salirnos del océano rojo y efectivamente poder navegar en un océano azul, lejos de esos tiburones o lejos de esas orcas, ¿no? Que es un poco la metáfora que yo utilizo, ¿no? Y que también los autores lo utilizan, ¿no? Para que nosotros simplemente nos concentremos en innovar, en diferenciar, y obviamente la rentabilidad sea mucho mayor que cuando está en el océano rojo. Y acá están los autores, esta gráfica es de ellos. Efectivamente, como yo les decía, ellos han hecho una investigación. Ese libro que sacaron en el año 2000 tiene una investigación de 150 negocios, más de 30 industrias y más de 100 años de datos, ¿no? Como ustedes pueden ver acá en la gráfica, y el cual obviamente se basa en que si estamos mirando solamente la guerra de precios o estamos en tema de competencia, estamos en el océano rojo. Pero si buscamos rentabilidad a través de identificar nuestra curva de valor y generar valor a través de la diferencia, iríamos en nuestro océano azul, ¿no? Otra forma de ver, cuando hablamos de océano rojo, ya entrando en las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Hoy el tiempo nos ha realmente ganado, estamos recuperando un poco el momento que no tuvimos audio, es imitar competidor. Dice, en vez de imitarlo, ¿por qué diferencias? En vez de competir en precio, ¿por qué no generan valor, nuevo valor? Las competencias es un valor, ¿no? Valor agregado. Y en vez de tanto pensar en reducir costos, ¿por qué no aumentan la experiencia, ¿no? De que el cliente sea más satisfecho con el servicio. Entonces, eso sería otra conclusión. Otra, que se los dejo para que ustedes lo revisen, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estrategia Océano Rojo, obviamente estamos compitiendo en coexistente, ¿no? Con competencia. En cambio, en el otro es Océano Azul sin competencia, donde no retamos a la competencia, ¿no? Un poco hacemos que sea irrelevante para nosotros, porque nosotros nos diferenciamos y creemos en nosotros, y nuestros clientes creen en nosotros, ¿no? Captar demanda nueva, romper la disyuntiva del valor y el costo, ¿no? Hay un poco la diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia entre solamente temas de competir en costos y competir en valor, ¿no? Y entonces ahí tienen otra diferencia del Océano Azul. Obviamente el tema disruptivo, básicamente en el esquema de la serie, pero en esa matriz de 4 acciones, cuando hay que no solamente crear nuevas variables, sino reducir las que inclusive ya tenemos y que pueden ser buenas, y sobre todo eliminar, son las que realmente nos va a generar valor, obviamente, para nuestros clientes. Pero este es un proceso que va de poco a poco, ¿no? Esto no es de la noche a la mañana, esto es un tema mediano plazo, como dicen los otros. Lo que hay que hacer es adaptarlo, que es lo que quería hacer, ¿no? Adaptar estrategia Océano Azul y también una formulación y ejecución, ¿no? En un tema sistemático y práctico para los proyectos, ¿no? Donde obviamente nuestras habilidades interpersonales, que son los famosos soft skills, habilidades de aplicar esto en beneficio de nuestro cliente y en beneficio de nosotros. ¿Que hay que asumir a ver inteligente? Sí, pero es un tema de percepción, porque para uno piensa que los ríos solamente son malos, y a veces por una mala percepción hay ríos que no solamente son amenazas, sino son oportunidades. Nosotros no vemos las oportunidades. Entonces,
Si no arriesgo, no gano, como dice el dicho, y hay que ver cuáles son estas variables que vamos a utilizar y que van a convertir finalmente en proyectos. Los riesgos hay de dos tipos, ¿no? Riesgos en la búsqueda, riesgos en la hora de planear, riesgos al modelo de negocio, en la organización, en la gestión. Bueno, discusión, riesgos va a haber siempre, ¿no? Y entonces, sí, me dice que sí, yo he entendido que la presentación la van a pasar a ustedes, pero igual en la primera diapositiva, después de colocar diapositiva, está mi correo electrónico, creo, si no les doy, para que ustedes me escriban y yo les mandar la información. No hay problema, claro que sí. Esta información es para ustedes. Finalizando, entonces, cuando hablamos del Océano Rojo, ¿no? Hoy hablamos de estrategias ya conocidas, ¿no? Y cuando hablamos de Océano Azul, hablamos de crear nuevas estrategias, nuevas acciones disruptivas, nuevas de innovar, ¿no? Nuevas formas de hacer prospectiva, que es pensar en el futuro, con la finalidad de diferenciar de buscar y que las personas también necesitan avanzar a nivel profesional, ¿no? Innovación con valor, siempre innovación con valor, ¿no? Porque después creo que hay unas gráficas más adelante donde a veces uno, por innovar, pierde un poco la perspectiva, ¿no? Siempre el valor antes que eso, sobre todo, ¿no? Yo sé que detrás de eso hay una inversión y tiene que ver mucho con los stakeholders. Recordarles que PMI a través de su Pinbook o a través de su estándar apunta al tema de aumentar valor, ¿no? Capacitación, desarrollo de equipos, de construcción de equipos, empoderamiento, reconocimientos, ¿no? Entonces, digamos, algunas de las herramientas que PMI a través de su Pinbook tiene para personas que aplican gestión de proyectos. Después, no solamente busquemos rentabilidad financiera, busquemos que haya una rentabilidad. No solamente busquemos un esfuerzo temporal, eso deliberado y temporal que es la innovación disruptiva. No nosotros con costo y tiempo, sino en el valor de crear nuevas experiencias, crear nuevos legados, crear nuevas formas de hacer cosas. Siempre que el talento y nuestros socios y nuestro equipo siempre va a apuntar, debemos mejorar esas competencias. Luego, cuando hablamos de riesgos, ¿no? Hablar de no solamente sino de las oportunidades que a veces nosotros tenemos por no mirar el vaso completo y solamente una mitad del vaso. Así que, mis estimados amigos, les propongo que dejen el océano rojo a nivel competitivo, generen su océano azul, ya tienen los autores, estos utilizan mucho estas estrategias y son líderes, ¿no? Cirque du Soleil, Google, Toyota, ¿no? Son líderes en su sector, por algo será, ¿no? O sea, no hay que inventar la pólvora. Recuerden que hay un triángulo del talento que te mueve, que no se trata de un tema técnico, sino de un plan que liderazgo, pero también entra el tema de negocios estratégicos y Océano Azul entra en este tema del triángulo, ¿no? Finalmente, decir que el tema de proyectos no solamente es hacer buenos estadios o grandes estadios y aportar a la agricultura, a la medicina o a la investigación, sino que, mis estimados, los proyectos tienen que hacer que más personas dejen la pobreza y más personas entren a la población económicamente activa. Todos los proyectos contribuyen no solamente que se dé una rentabilidad financiera, sino una rentabilidad social, una rentabilidad de tipo educativa. Así que apunten a la rentabilidad educativa, sean voluntarios. Nosotros como capítulos, todos los capítulos a nivel mundo de PMI son voluntarios. Queremos hacer que las cosas sucedan, no esperamos que las cosas sucedan, hacemos que las cosas sucedan y que creo que el Océano Azul les brinda todo estos mecanismos y aportar obviamente que más personas conozcan, lleven el mensaje del Océano Azul, lleven el mensaje de las buenas prácticas y que a ustedes les va a vivir. Como les decía, algunas ideas, ¿no? Como estas gráficas, pero a veces un poco perdemos las perspectivas y a veces lo más, como ustedes pueden ver en la siguiente gráfica, ¿no? Es lo innovador. Esta gráfica de acá, de cómo te limpia simplemente poniendo tacho de basuras y cómo vas a innovar para que esté limpio. Y tiene que ver con un tema de educación también, las personas que van, en este caso, a la área, ¿no? Hablando del océano azul. Las razones
¿no? Bueno, acá les pongo algunas gráficas, ¿no? He tomado ahí de la red, por LinkedIn, por Facebook encuentran, ahí también les puedo mandar información, ¿no? Siempre hay que tomar a referentes que estén, de repente ya no estén con nosotros o todavía lo estén, ¿no? Dice Steve Jobs, ¿no? Como de hacer un gran trabajo es amar lo que haces, ¿no? La pasión, ¿no? La famosa pasión, el dream, el sueño, ¿no? El sueño de querer lograr. Yo creo que el Océano Azul ayuda mucho. Después nuestro amigo de esta película, ¿no? Ganó un Oscar, que ha sido premio Nobel de matemáticas, ¿no? Dice, caballeros, debo recordarles que mis probabilidades de éxito aumentan en un, ¿no? No recuerdo el nombre de la película que ganó el premio Nobel, bueno, ustedes seguramente ¿no? Y si no han visto la película, véanlo, que es muy buena, ¿no? Una mente brillante, ¿no? Ya me acordé, una mente brillante. Bueno, el secreto para salir adelante es simplemente, así que empiecen pensando, busquen el éxito al océano azul, ¿no? No solamente apliquen el know-how, sino el do-how, no solamente es hacer cómo, sino, no solamente saber cómo, sino hacer cómo y tratar de buscar, obviamente, hacer que las cosas sean. No se olviden que el eslogan de PMI justamente tiene que ver con eso, ¿no? Cosas buenas sucedan cuando te acercas o te involucras y prometes a los proyectos. Ahí está mi correo electrónico, paul.villacorta@pi.org.pe. Ahí está mi blog, que también me pueden encontrar por el blog. Ahí cuelgo algunas fotos, eventos que hacemos acá en el capítulo, algunos eventos nacionales, y les agradezco su atención y espero poder encontrarlos en unos nuevos webinars y que gracias a esta institución española, EADIC, podamos estar y podamos conocernos en la red. Muchas gracias. Si tienen algunas consultas, con mucho gusto, si no también por correo, me escriben, yo le mando la información y estamos en contacto por las redes sociales, por Facebook, por Twitter también y por LinkedIn, ¿no? Muchas gracias Latinoamérica, gracias Perú, gracias a los amigos de Europa, que España, creo que algunos de ellos nos están escuchando. Y apliquen desde ahorita, piensen y duerman con su océano azul. Muchas gracias.